Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él se refiere a Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos con la guía número 2 y vamos a hablar sobre la revelación. ¿Qué es lo que es la revelación? Algo que nos ha sido oculto y de repente nuestros ojos son abiertos y podemos ver, ¿cierto? Algo que estaba frente a nosotros, que no sabíamos, que no lo podíamos ver, ahora lo vemos. Esa es la revelación. Y el versículo que acabo de leer nos dice que Dios invisible, lo que nadie ve, ¿cierto? Con ojos naturales, nadie lo puede ver, se hace visible, se hace conocido, se revela por medio de las cosas creadas. Dentro de la Escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos la historia de Moisés. También el que está viendo la televisión quizás ha visto por ahí, quizás no se sienta a ver todo el programa, pero sabe que están dando, ¿cierto? Moisés, como un episodio en la televisión. Este hombre, cuando bebé, tuvo que ser lanzado al río en un canasto y por eso le llamaron Moisés. Quien lo encontró fue la hija de Faraón. Moisés, la mamá tomó esta determinación para con él de lanzarlo, ¿cierto?, por el río para salvarle la vida, porque habían mandado a matar a todos los hijos hombres de los hebreos, debido a que se había escuchado una profecía que de ahí saldría un libertador. Y así fue el destino de Moisés. Llegó a las manos de una egipcia. Se crió como egipcio, pero obviamente esta mujer no era la mamá y él necesitaba ser amamantado. Era muy común dentro de su cultura utilizar nodrizas y nodrizas hebreas. Y obviamente, como habían matado a un montón de niños, quedaron un montón de mujeres, mamás, sin hijo, ¿cierto?, que tenían leche para dar. Y ahí tomaron una nodriza hebrea. Y justo esta nodriza que le llevaron a Moisés era nada más ni nada menos que su propia madre. Pero Moisés no lo supo. Durante toda su niñez tuvo frente a sus ojos a su verdadera mamá, pero a él no le había sido revelado. A pesar que estaba ahí frente a él no le habían sido abiertos los ojos, no le había sido dado a conocer que su nodriza, quien lo amamantó, era su verdadera mamá. Pero llegó el momento en que se le reveló la verdad. Una verdad que estaba frente a sus ojos. Supo que su nodriza, quien había estado con él en su niñez, era su verdadera madre. Y esta mamá hebrea le había hablado de su Dios. Le había hablado del Dios Todopoderoso. Pero Moisés se crió como hijo de los egipcios, con sus tradiciones, con sus creencias. Por lo cual, Dios Todopoderoso era el Dios de los hebreos, pero no era su propio Dios. Y así, como recibió esta revelación natural, humana, también recibió una revelación espiritual, donde este Dios, que era de los hebreos, se le reveló a él para ser considerado por él su propio Dios, a través de una zarza que ardía. Una zarza que estaba prendida en fuego, pero no se consumía. Salían las llamas de ella, pero no se acababa, no se consumía, no se terminaba. El fuego no la afectaba. Y esto, dicen muchos, que ocurre en algunos lugares, que hay arbustos pequeños que se prende fuego y no se consumen. Pero Moisés, llevado, ¿cierto?, en el desierto, se encuentra con este acontecimiento y él quiso ir a ver qué pasa, que esta zarza no se consume.
Y cuando él se acercó, escucha una voz que dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Santo es. Y él dice: ¿pero quién eres? Dios. No dijo Dios, dijo yo soy. Yo soy era el nombre que Dios usaba para revelarse a su pueblo, a la gente. Se revelaba con el nombre de yo soy. Ya, el aprendizaje esperado de esta segunda guía es reconocer la necesidad que el hombre tiene de una revelación de Dios y se nos revela a través de la Biblia. Antes, ¿cómo se revelaba? A través de la creación, a través de la conciencia de las personas, a través de lo que veían. Pero ahora, en este tiempo, gracias a hombres que se dedicaron, ¿cierto?, a recolectar escritos, papiros, en piedra, los 10 mandamientos de Moisés, todo lo pudieron redactar y ahora lo tenemos en un solo libro. Aquí está la revelación total ahora, en la Biblia. Esto no es un solo libro. Su significado quiere decir conjunto de libros. Sí, es el resumen de ellos. Porque si fuera puesto aquí todo, y aún dice todo lo que Jesús hizo, no habrían libros que lo soportaran. Por eso no está todo, pero esto fue escrito por fe y para fe. Vamos entonces con la guía a definir lo que es revelación. ¿Qué es la revelación divina? Es el primer texto, ¿cierto?, de esta guía. Dice: revelación, acto de comunicación sobrenatural de Dios sobre sí mismo. Un acto definido, ejecutado por él, Dios viviente. Todo conocimiento de Dios, revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la naturaleza y en la escritura. La Biblia. Nunca podremos conocer a Dios por completo, pero podemos conocerlo de verdad. La Biblia nos dice que el Señor se reveló de muchas maneras. Naturaleza, como lo escuchábamos en el texto bíblico, ¿cierto? Sueños, también por sueños. Visiones, profecías, escrituras inspiradas. Su revelación suprema es Jesucristo hecho hombre, encarnación. La revelación es algo que ya existe, pero no conocemos y que solo Dios nos lo ha dado a conocer. Y cuando nos referimos a que ya existe, es que se encuentra en la palabra de Dios. Llamar la Biblia como la palabra de Dios es afirmar que ella es la única y fiel declaración de la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. Tenemos que distinguir entre la revelación y la inspiración. La revelación es la evidencia escrita que Dios se ha comunicado con el hombre. En cambio, la inspiración es el poder de Dios que capacita al hombre para escribir perfectamente esa verdad revelada. O sea, revelación escrita, ¿cierto? Y inspiración que muestra cómo escribir esa revelación. Revelación, griego, Apocalipsis. Específicamente sabemos que el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis y su significado es revelación. Entonces, revelación viene del griego Apocalipsis. Acción y efecto de correr el velo que cubre lo desconocido. El término es utilizado en la Biblia casi exclusivamente en la revelación con Dios, convirtiéndose en un término teológico. Dios es el que nos revela los misterios de su ser y de sus obras. Y ahí tenemos, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí en su guía varias citas bíblicas, si quieren después buscarlas y leerlas en forma ahí individual. La búsqueda independiente de Dios, de conocimiento acerca de Él, está destinada al fracaso. Ahí tenemos, ¿cierto?, como referencia bíblica Jeremías 23,
28, Primera de Corintios 1, 21. La revelación no satisface la curiosidad humana acerca de la conducta y ciertas instituciones sociales, políticas y religiosas. Además, Dios revela los significados de los acontecimientos vividos por su pueblo, interpretándolos como oportunidades de salvación. Así se revela el secreto de los últimos tiempos y la promesa divina en el Nuevo Testamento. La revelación se desarrolla a través de Jesús. Sus milagros resultarían incomprensibles si no definiera con palabras el sentido exacto que encierran. Esto está sacado del diccionario bíblico digital. Entendemos que la revelación bíblica no es para cualquier persona, no es para llenarse la cabeza y decir yo lo conozco todo. Tiene que ver con algo cercano con Dios. Dios permite que lo entiendas. Hay mucha gente que ha leído la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, y no ha entendido nada. ¿Por qué? Porque lo ha hecho como vano conocimiento, para vanagloria. Pero la Escritura fue escrita con un sentido de conocer a Dios. Y también nos es dada a conocer y a entender a través de su Espíritu Santo. Entonces aquí vienen las preguntas, ¿cierto?, de selección única. Tenemos varias preguntas y tú vas describiéndolo a través del texto. Vas eligiendo la alternativa correcta, marcando palabra clave, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo es utilizado el término de revelación en la Biblia? Entonces, ¿dónde? En la Biblia. Tienes que buscar en la Biblia. Texto número 2 dice, la revelación que Dios nos dejó. La Biblia es la revelación que Dios nos dejó para que en este tiempo nosotros sepamos quién es Dios, qué es lo que quiere de nosotros y cómo quiere que le conozcamos y cómo desarrollar esta cercanía. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, pero Él nos habla a nosotros y nos revela sus verdades, sus pensamientos, lo profundo de su corazón a nosotros a través de la Biblia. Ahí ustedes pueden leer el texto, ¿cierto? Y lo mismo, vienen 5 preguntas más, 6 preguntas donde ustedes van ahí a marcar la alternativa correcta. Recuerden que son preguntas directas de los textos aquí escritos. Y nos vamos al segundo ítem, que es de desarrollo, preguntas de desarrollo. Pregunta número 1 dice, ¿Dios se ha revelado a tu vida? De alguna forma. Un día no creíamos en Dios y un día comenzamos a creer. ¿Por qué? ¿A través de qué? Cuando hice esta pregunta en un curso anterior, una chica decía que su mamá había tenido un accidente y había estado muy mal. Y ahí, en ese momento, de una forma especial, Dios se reveló a su vida y desde ese día ella empezó a creer en Dios. Se le reveló. Pregunta número 2. Según el texto, ¿cuál es la mayor importancia de tener la revelación bíblica? ¿Cuál es la importancia de ella? Poder conocer a Dios, ¿cierto? Poder unirnos a Dios. Igual ahí hay que leer el texto. Ahí te va a ir dando una visión más amplia. Dios muestra lo que quiere, nos muestra su amor, nos muestra que Él está para con nosotros. Esa revelación permite que veamos lo que antes era desconocido para nosotros. Pregunta número 3. Dice que describas lo que entendiste de lo que es y significa Biblia. ¿Y cuál es la diferencia entre inspiración y revelación? Leímos la diferencia entre revelación e inspiración. Así que ahí tienes que describirlo. Con tus palabras tienes que decir lo que tú entendiste del significado de Biblia, del significado de inspiración y el significado de revelación. Y por último, la 4 dice, ¿cuál es el medio que utiliza el Espíritu Santo para guiar al creyente y de qué manera lo hace? Cuenta una experiencia personal. ¿Cierto? ¿Cómo el Espíritu Santo nos guía? ¿A través de qué? El texto mismo lo dice, que nos guía a través de la Biblia. Nosotros vamos leyendo la Biblia y el Espíritu Santo va actuando en nosotros. El Espíritu Santo es Dios.
que ahora está dentro de nosotros. Entonces, y la Biblia decimos que es la palabra de Dios, que Dios la inspiró, ¿cierto? Que Él fue el autor y que fue escrita por hombres inspirados por Dios, palabra directa de Dios. ¿Podría contradecirse? ¿Podría el Espíritu Santo traernos una verdad diferente a la que aquí está escrita? No. ¿Y podríamos entenderla de una manera natural? No, solamente dada por el Espíritu Santo. Esa respuesta está en la guía, está en los textos, pero aquí tienes que escribir tu propia experiencia. Tienes que dar un ejemplo de lo que el Espíritu Santo te ha orientado a ti a través de la Biblia. ¿En qué momento tú leíste y algo vino y pudiste entender y tomarla para ti y te sirvió en un momento quizás difícil o en un momento de alegría? Pudiste comprender una enseñanza bíblica. Si no has tenido una experiencia propia, pregunta a otra persona que sí la haya vivido y la puedes escribir aquí. Por ejemplo, siempre cuando tomé el tema, ¿cierto?, de la historia de la iglesia, que fue para primero medio, pregunté a varios profesores, teólogos, colegas, siempre comento. Y también para hacer este video, también lo estuve conversando con mis padres. Siempre es bueno porque uno aprende de otros, conversar, ¿cierto?, de lo que uno tiene interés. Y me contaba que en el sur, sexta región, en un lugar de campo llamado Puente Negro, había visto cuando niño, y muchas personas, no solo él, un árbol que se prendía. Y todos veían que salían grandes llamas de él. Pero al otro día, al ir al colegio, porque esto fue cuando él era niño, el árbol estaba ahí, intacto. Ninguna hoja quemada. Entonces fueron experiencias propias. Cada uno de nosotros podemos tener diferentes experiencias, pero tenemos que siempre llevarlo que se respalde con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos dará claridad de ella. Espero que les haya quedado claro y que Dios les bendiga.